Estamos hablando del hurón como animal de compañía, como mascota que tenemos en casa, es en eso en lo que nos vamos a centrar hoy, pero sí que es verdad que el uso más generalizado o el que más podemos conocer es el del hurón como herramienta de caza, y precisamente por eso hemos contactado con la Federación Aragonesa de Caza para conocer cómo están considerados esos hurones destinados a la caza y qué dice la Ley de Caza de Aragón al respecto. En el caso de Aragón, que las poblaciones de conejo en algunas zonas son altamente sobreabundantes, pues es una medida pues posiblemente la más eficaz para poder controlar esas poblaciones de conejo que generan pues graves daños agrícolas que en otras ocasiones hemos comentado también. El Plan General de Caza de Aragón regula perfectamente todas las modalidades, dentro de ella la de la caza con hurón, y en los municipios donde se ha establecido que existe sobreabundancia de conejos, se puede practicar la caza con hurón durante todo el año. En los municipios donde no existe catalogada esta sobreabundancia, el periodo de caza es menor. La propia Ley de Protección de los Derechos y de Bienestar de los Animales a nivel nacional excluye del ámbito de aplicación los hurones como animales auxiliares de caza. Y además, el Plan General de Caza de Aragón 2024-2025 establece específicamente que no es obligatorio identificar mediante microchip ni registrar en los registros autonómicos los hurones, siempre que su propietario disponga de licencia de caza en Aragón. Hay estudios que rondarían en torno a 1.500, 2.000 hurones destinados a la actividad de la caza y del control poblacional del conejo en la comunidad autónoma.